Qué grande, León Gieco, hoy cumple 68 años, ya está con nosotros Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Bien. Bien Buen hallado. día, pero sí. No sabía que León Gieco cumplía 68. ¿Lo conociste? Sí, claro. ¡Ay, qué Bueno, grande! entre otras cosas estuvo acá en Un día Uruguay. tenés que darme una lista de las personas que no conoces en el pero mundo. tú sabes que no es así que lo conozco históricamente. Lo conocí con una persona que quería muchísimo y que lamentablemente se fue prematuramente, que es Berta Sanseviero. ¿Cómo no? Y estuvimos con ella, estuvimos con ella, ella presidía la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y yo estaba en la Institución Nacional de Derechos Humanos y fuimos, recién ahí, es decir, no es un tema de una relación histórica con el Gieco. Lo conocí y lo tratamos mucho y conversamos mucho ese día, cuando un aniversario de la explosión de la AMIA. Y entonces él cantó esa canción sobre la memoria tan linda, pero hizo una versión especial para ese día. Y luego, bueno, estuvo acá en Montevideo durante... Sí, además yo lo conozco y recién conté que lo presenté y todo. Pero a mí me fascina ver algo con algunos ídolos musicales americanos, ver, por ejemplo, la primer versión filmada, ahora con la tecnología se puede, de él con Mercedes Sosa, cuando era un muchachito, cantando Solo le pido a Dios. Uh-huh. Y después verlo cantando, por ejemplo, la canción de la memoria 40 años después, es impresionante. León Gieco hoy cumple 68, estamos con Juan Raúl Ferreira. Bueno, Juan, asuntos vinculados a la región, al continente, ¿verdad? Bolivia y Chile, asuntos sobre los cuales de algún modo ya hemos hecho alguna referencia, pero se impone que sigamos definiendo, tratando de analizar cosas, porque han seguido ocurriendo cosas, ¿verdad? Claro. Han continuado ocurriendo cosas. Yo, desde el punto de vista del análisis tengo una visión que es objetable y polemizable, es decir, hay que separar lo que son los hechos de la interpretación de los hechos. La interpretación de los hechos, no soy tan vanidoso como para creer que lo que yo opino tiene que ser visto así. Pero yo creo que en este momento que vive la región, con la explosión de violencia que hubo en Ecuador, a mí es lo que más me duele, confieso, llega a la conclusión de que fue inútil, porque ¿por qué empezó la violencia en Ecuador? Por lo que llamaban el paquetazo, ¿no? El paquete de medidas de ajuste acordadas con el fondo. Bueno, después de la violencia tremenda, donde el presidente Lenín Moreno estuvo a punto de renunciar, incluso hay versiones de que llegó a renunciar, pero lo convencieron de quedarse, ¿verdad? Deroga el paquetazo. Pero en el medio ya habían quedado los muertos. Entonces eso es lo triste. Bueno, pero en medio de toda esa región, en Colombia vuelven a aparecer los falsos positivos. ¿Qué son los falsos positivos? Los falsos positivos es una expresión colombiana que se utilizaba cuando el presidente Álvaro Uribe, los positivos era cuando se decretaba que sí, que una persona caída era guerrillera y por lo tanto entonces se recompensaba a los soldados por la cantidad de guerrilleros que hubieran matado. Pero ¿qué pasaba? Le ponían uniforme guerrillero a gente de barrios modestos y por eso se llama falso positivo. Decía que eran positivos y después se descubrió que era gente común y silvestre que aparecía como desaparecida, entre comillas. Bueno, ahí quedó el nombre falsos positivos en Colombia. Ahora han aparecido nuevos falsos positivos, es decir, jaque a la guerrilla, tantos caídos de guantes. Después se descubre que no, que eran gente que figuraba como desaparecida y le achacaban la desaparición a la guerrilla. Bueno, quiero decir con esto que está convulsionada la región, con muchas expresiones de violencia. Y de alguna manera curiosa, en un mismo momento, eso estalla como dos caras de la misma moneda desde mi punto de vista. Repito, esto es interpretación. En Chile y en Bolivia. En Chile,
por mantener un modelo, lo reconoció el propio presidente, de tipo neoliberal, no distributivo. Hay un discurso que dice nos hemos olvidado de la gente. Bueno, ya vamos a ver eso un segundito. En Bolivia, no, en Bolivia había todo lo contrario, un modelo tremendamente distributivo, pero no solamente de distributivo de el ingreso, sino de la identidad nacional, diría yo. Porque esto de Estado plurinacional, que mucha gente no entiende a qué se trata o qué quiere decir, bueno, es lisa y llanamente el reconocimiento de que Bolivia es un país que tiene 43 nacionalidades distintas. Yo recuerdo una vez que quise ir a una población originaria como parte de mi misión de observación electoral, y llevé un traductor al aymara y un traductor al quechua, y no entendían ni el castellano, ni el aymara, ni el quechua, porque tenían su propio dialecto, o quizás merecería, con más respeto, llamarse lengua. Entonces, creo que en uno es claramente la defensa de un modelo que estalló por el precio del boleto, pero creo que a esta altura nadie cree que lo que pasó en Chile, lo que está pasando en Chile, se debe al precio del boleto. Acordate aquella frase que se acuñó: no son 30 pesos, son 30 años. Exactamente. Bueno, creo que no la conocía, pero es muy... Sí, como el resumen. Me la comentó acá Juan Pablo Luna, el politólogo uruguayo radicado en Chile hace 20 años, que justamente... Es muy, muy elocuente y muy, muy descriptiva. Pero mientras que eso ocurre en Chile, hay una violencia de similar magnitud en Bolivia, pero por todo lo contrario, por tratar de restaurar un modelo que cayó cuando Evo Morales se hizo cargo. Solamente para tener una idea de la situación que estamos viviendo en la región, Bolivia lleva 28 muertos, 715 heridos, 503 detenidos. Ecuador 11 muertos, 1.340 heridos, 1.152 detenidos durante la semana que hubo problemas. En Chile ya van 22 muertos, 2.200 heridos y 6.300 detenidos. Y Haití, que lo agrego yo porque es el olvidado de siempre, 77 muertos, 219 heridos, 315 detenidos. Esta situación, a ver, a mí me impresionó mucho que antes de ayer, antenoche, el presidente Piñera sale por la televisión, por cadena de medios, sale a dar un mensaje a la nación. Ya había tenido una virazón en 24 horas. Había, no recuerdo la fecha exacta, pero como una semana atrás dicho que los disturbios eran obra de agentes del marxismo internacional y de la subversión y bla, 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 bla. Pero 24 horas después dijo no, en realidad tenemos que pedir perdón a las mayorías del pueblo chileno porque las hemos dejado olvidadas. Nos hemos ocupado de crecer, pero no de distribuir ese crecimiento que se ha concentrado cada vez en menos manos. Esto lo dice el propio Piñera por televisión. Bueno, antes de ayer sale y rodeado del ministro del Interior, la secretaria general de la Presidencia, los mandos militares, hace un mensaje muy formal, muy solemne, no era una conferencia de prensa más, en realidad fue ante la prensa, pero no contestó preguntas, y dijo que hacía llegar su solidaridad a todas las víctimas, que pedía perdón porque habían habido excesos en la represión, que se habían cometido abusos, y dice que especialmente quiere hacerle llegar la condolencia a los que murieron en esas manifestaciones, señalando que había ordenado una investigación a fondo. Había rumores que no iba a decir esta última parte, pero sí la dijo, que se iba a investigar y que se iba a presentar ante la justicia los resultados de la investigación. Pero 24 horas después, menos de 24, al día siguiente, eso fue de noche, al día siguiente, o sea, en el día de ayer, hubo una manifestación que a ojos vista era muy pacífica.
y aparecen los carabineros y una represión feroz. No sé cuál fue el saldo. Yo, el resultado de muertos, heridos y prisioneros que leí es anterior a la manifestación de ayer. A mí me llamó mucho la atención porque yo lo vi por un canal del cual se puede decir cualquier cosa menos que es izquierdoso o contrario al modelo económico que preconiza Piñera, que es Telefe, canal argentino del establishment, del grupo Clarín. Y el periodista que estaba en Bolivia, argentino de nacionalidad, corresponsal, pero además argentino, cuando le preguntan por qué ocurre todo esto, dice, bueno, porque el modelo no da más, se agotó el modelo. Pero repito, esto no lo dijo Telesur, no lo dijo Prensa Latina, lo dijo un medio muy conservador, etcétera. Y el periodista dijo, bueno, lo que pasa que Piñera se le fue de las manos. Si cede, cae el gobierno, el modelo. Uh-huh. Corrijo, el 13 es el Grupo Clarín. Telefe no es Grupo Clarín, pero como bien decís vos, no es ni por asomo un canal que uno pueda asociar exactamente. Digamos, a la izquierda o a posiciones más... Ni al sensacionalismo, ¿no? De Crónicas, por ejemplo. Crónicas tomó un partido muy abiertamente a favor de los manifestantes, pero me llamó la atención el comentario ese del precisamente por eso del corresponsal de Telefe. Bueno, yo he hablado con algunos chilenos amigos, no son fuente de información oficial y creo que en medio de la confusión deben de correr en Chile muchas versiones de todo tipo, pero yo hablé con un amigo que aprecio mucho, que cada vez que viene al Uruguay, pues tiene casa en la playa, nos vemos, me invita. Alguna vez me ha dejado las llaves y he ido a la casa a descansar algún fin de semana, no estando ahí. Quiero decir con esto un amigo que me merece mucha confianza. Y él me decía que había ganado el rumor en Chile que Piñera se quería ir, quería largar la toalla. Yo me pongo también un poco, porque hay que hacer ese esfuerzo a veces, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Piñera es un hombre que dinero no necesita, ¿no? Es un empresario muy próspero, era dueño de LAN Chile, que sí. Se había pasado a llamar de otra manera. La TAM, porque la hizo TAM, la unión con es verdad. La aerolínea TAM brasileña. Exactamente. Bueno, pero quiero decir, es una situación económica acomodada y reconozcamos que podemos... Un poquito más, diría yo, ¿no? Pero reconozcamos que uno puede no estar de acuerdo con su modelo, etcétera, pero él salió bien de su primer gobierno. Bueno, también salió claro. Que a los 4 años fue reelecto, ¿no? Sí, claro. Y además en Chile no hay una polarización como la que creo yo que estamos viviendo ahora en Uruguay. No hay una polarización así tan grande. Entonces, que le haya ganado la doctora Bachelet tampoco era una derrota. No, ganó una persona de otro partido, pero... Lo que acabas de decir igual, me tomé la pastilla del atrevimiento, ¿no? Entonces me animo a decírtelo. Tiene que ver con una lógica que en el fondo existe en Brasil acerca de la elitización de la clase política en Chile, dije Brasil, perdón, sí. En Chile, y que en efecto ocasiona esto que tú decís, pero que también es parte del problema. Sí, claro. Porque la elitización de la clase política justamente ha cortado los vasos comunicantes con la gente, y según los expertos que trabajan, algunos muy queridos amigos que viven allá, que estudian allá, que son académicos y que por lo tanto no están sometidos a las presiones que naturalmente las visiones políticas de los hechos o la militancia política te exige y requiere de vos, señalan que curiosamente ese es un efecto que tienen las derechas y las izquierdas en Chile, con lo que de alguna manera la representatividad del sistema político está muy en cuestión porque no tienen vasos comunicantes con la gente. A diferencia del Uruguay, que uno puede decir, está bien, quizá ahora la cosa está más crispada, pero uno puede suponer que en líneas generales, bueno, los partidos del Uruguay hablan con su gente, ¿no? No es que no tengan idea en qué yo creo que está es buenísima la aclaración, y yo no es aclaración, el comentario y yo lo comparto totalmente. Es decir, en Chile hay un tema de corte de clase
muy fuerte. Y de un lado no está solamente la mayoría del pueblo, sino que además del otro lado están todos los dirigentes políticos, incluso de los partidos definidos como de izquierda, el Partido Socialista, en fin. Sí. Los partidos que se han estado rotando, la Concertación y la derecha. Entonces, quiero decir que con esto que Piñera salió bien hace 4 años, bastaba con que se quedara en la casa para que la historia quizás no lo recordara mal, porque ahora es muy difícil, es muy complicado. ¿Cuál es el final feliz después que ha habido muertos en la calle, ¿no? Entonces, este amigo chileno me comentaba que el rumor era que Piñera se quería ir. Uh-huh. Pero que hay una prisión muy grande, justamente de este establishment, de este sector de clase dominante muy distanciada del resto de la población de Chile y que domina el sistema político, el comentario es que también la Embajada de Estados Unidos, para decir toda la verdad, lo está tratando de sostener, de contener, porque la renuncia de Piñera no solamente podría traer un vacío de poder muy grande que no se sabe en qué puede terminar, porque ya se está hablando de constituyente, se está hablando también de Estado plurinacional, como el que se decretó en Bolivia, aunque ahora se quiere derogar, o se ha derogado por la vía de los hechos. Y que entonces aparentemente Piñera en lo personal se quiere ir, pero lo que él representa no lo deja irse porque sería como un acto de confesión de que el modelo naufragó. Porque lo que sí tiene muy desarrollada la convivencia entre las élites políticas es con las élites económicas. Esas sí tienen un gran y un fuerte y explícito vínculo. Entonces, totalmente, de alguna manera se sienten... pero cuando uno habla de, según lo que me dicen estos amigos chilenos que lo han dicho acá antes de este micrófono, sé que los oyentes de La Mañana en Camino gozan del mismo conocimiento que gozo yo, es un nivel de diálogo, de convivencia, que es incluso histórico, porque todos fueron a los mismos colegios, todos vivieron en los mismos barrios. Es una cosa que todavía Uruguay a ese nivel todavía no ha llegado. No, es verdad. Aunque hay señales preocupantes, ¿verdad?, acerca de que nosotros estudiamos en ciertos colegios y vivimos en ciertos barrios y, bueno, en fin, ¿no? Bien alejado de aquel paradigma de Varela, en los mismos bancos se encuentran el hijo del hijo de... Bueno, eso en Montevideo en particular se ha ido perdiendo abruptamente, pero en Chile parece que es escandalosamente intensa esa distinción. Yo, antes de ir a Chile por primera vez en mi vida, que fue cuando tenía 17 años, en mi casa se me inculcaba eso, ¿no? Que Chile era una sociedad muy estratificada y con una especie de, para llamar las cosas por su nombre, de aristocracia dominante que controlaba el sistema político. El intento de cambiar eso de Allende terminó con su muerte y el golpe de Estado de Pinochet, y ahora aparentemente el intento desde abajo, no desde el sistema político, de cambiarlo, ha traído todos estos muertos y esto. En Bolivia es la contracara de eso. Yo creo que no, aunque hay gente que lo niega, pero bueno, yo discrepo, creo que no cabe duda que lo que ocurrió en Bolivia es un golpe de Estado. Las nuevas noticias que van apareciendo demuestran que es un golpe de Estado que estaba preconcebido. A ver, yo voy a decir una cosa que es muy dura, pero tengo la obligación de decir lo que pienso. Yo siempre separo, sos testigo, y los oyentes y las oyentes también, lo que son los hechos de mi interpretación de los hechos como analista. Pero yo creo que es muy fuerte tomar conocimiento, porque son dos compatriotas además, ¿no? Que cuando el presidente Evo Morales está a punto de renunciar y anunciar su renuncia para evitar un mayor derramamiento de sangre del que ya había empezado a ver antes de su renuncia, incluso le habían incendiado la casa de la hermana, luego fue con la casa de él, etcétera, etcétera. Es increíble, por ejemplo, que las dificultades que tuvo en irse en un avión de la Fuerza Aérea de México. Es decir, esto demuestra que había ya un plan preconcebido.
Pero yo también debo decir, porque aunque involucra a dos compatriotas, que es increíble que él todavía era en plenitud. Yo creo que sigue siendo jurídicamente, pero con el control efectivo del mando presidencial, se quiere comunicar con el secretario Almagro, y el que le da la respuesta y dialoga políticamente con él es Gonzalo Conque, que es un funcionario de la OEA. Entonces, pensar que en vísperas de la ola de violencia tremenda que se ha desatado en Bolivia, el secretario general de la OEA mande a través de su jefe de gabinete, que es un funcionario rentado y de confianza, no ingresado por concurso, es decir, un funcionario político de la OEA, es muy doloroso, pero da la sensación de que en la OEA se participó de la conspiración interna boliviana para derrocar a Evo Morales. Uh-huh. El vacío de poder es tremendo, porque, bueno, yo creo que todo el mundo tiene la información. Ahora sí voy a hechos concretos. La Constitución boliviana, la única línea de sucesión que prevé es, primero, la aceptación de la renuncia del presidente y vicepresidente, hecho que no se ha producido hasta ahora, porque no ha podido haber quórum para sesionar. Segundo, si renuncia el presidente y se le acepta, asume el vicepresidente. Si renuncia el vicepresidente y se le acepta, la presidenta del Senado, y si esta renuncia y se le acepta, la presidenta de la Cámara de Diputados. La persona que hoy dice ser la titular de la presidencia de la República no es ninguna de estas cuatro. Y la Constitución boliviana, esto ya no es análisis, es hecho, yo claro, para no mezclar las cosas, la Constitución boliviana no prevé otra línea de sucesión. Podrá ser un defecto de la Constitución boliviana, pero no prevé otra línea de sucesión. La nuestra tiene un sistema que, bueno, es casi que infinito, ¿no? Porque se va siguiendo la línea de la lista más votada del Senado, y cuando se agota se sigue, bueno. Pero en el caso de países como Estados Unidos y el caso de Bolivia, hay una línea de sucesión determinada. Bueno, entonces había una serial incluso en Netflix sobre qué pasaba en Estados Unidos, en un caso hipotético de que se llama Designated Survivor, ¿no? ¿Qué pasaba en el caso de que se agotara la línea? Bueno, no, yo la vi, serial tipo thriller. Bueno, en Bolivia, entonces no hay una presidenta constitucional. Jurídicamente el presidente es Evo Morales, pero Evo Morales está en México y se le impide volver. ¿Cuáles son las medidas que adopta la presidenta? Primero, acá en Uruguay sería una violación de la laicidad. En los países con poblaciones indígenas como Perú y como el caso de Bolivia, es una reminiscencia de la colonización. Exhibe una Biblia, pero en el sentido no de religiosidad, aunque los grupos evangélicos apoyaron el golpe, sino de la imposición de una nueva cultura, es decir, revive lo que pasó con la colonización española. Y cuando los sectores golpistas empiezan a cortar la bandera de las 43 nacionalidades, sí, y utilizar solo la bandera histórica de Bolivia. Recordemos la bandera esa multicolor, ¿no? Esa multicolor. En Bolivia eso genera un rechazo de la población, un sentimiento de rechazo de la población civil. Ayer también hubo en la Plaza San Francisco, porque la Playa Murillo, que es la que está frente al Palacio del Quemado, Palacio de la Presidencia, no se puede acceder. Hay gente que se sorprende, son callecitas muy angostitas las que llevan a la Plaza Murillo, es muy fácil de aislarla, pero cerrar eso también significa, porque sobre la Plaza Murillo está la Presidencia de la República y el Parlamento. Para terminar, Alejandro, creo, yo tuve no sé si la experiencia, no puedo decir la dicha porque fue tremendo, de haber estado una cosa que la historia de Bolivia recuerda como la masacre de Todos los Santos, que fue el golpe de Estado que quizás engañado y mal informado dio el coronel Natush Bush, que duró apenas 5 días en el poder. Natush Bush
asume el poder derrocando al presidente interino que había, porque se estaba en proceso de convocatoria de elecciones, pero no llega a durar en el 1 de enero del 79, si no recuerdo mal. No llega a durar una semana, fue una cuestión de días, porque la Alameda se llenó de las poblaciones indígenas que viven no en el Alto, que es en la altura, no en el Alto. El Alto es una ciudad contigua al aeropuerto. En la altura, es decir, los que bajan de la montaña, del altiplano. Bueno, yo lo que vi, tenía 25, 26 años. Fue en el año 79. 79, sí, 1 de enero del 79. Y ahí lo que pudimos, lo que yo viví, es que recuerdo que la Fuerza Aérea ametrallaba a la multitud y por cada indígena que moría bajaban 10 más de la montaña, hasta que el coronel Atush Bush tuvo que renunciar, asumió la presidenta Lidia Gayler interinamente y convocó elecciones que ganó Siles Suazo. ¿Por qué digo esto? Guevara Arce fue el anterior. Sí, Guevara Arce era el presidente interino, sí. Perdón, debí decirlo. Walter Guevara Arce. Del 1 de noviembre al 15 días, al 16 de noviembre. Sí, fue muy triste por la cantidad de muertos, pero además la noche anterior al golpe, o la noche antes de la madrugada del golpe, ya pasadas las 12 de la noche, había culminado la reunión de la OEA, en la cual Bolivia había obtenido una victoria muy grande en sus negociaciones de salida al mar con Chile, y se fue todo al piso, porque inmediatamente recuerdo el embajador Pedro Daza decía, bueno, no se puede negociar con los bolivianos por la inestabilidad política. Pero lo cierto, yo estaba en Bolivia en realidad por la reunión de la OEA, lo cierto es que, en los años del exilio, ¿no? Lo cierto es que yo ahí constaté cómo una vez que las poblaciones originarias dicen, no, esta no me la como, no se la come. Bueno, y mira, a propósito, dos cosas, informaciones de última hora con los asuntos a los que estás aludiendo. A propósito de Chile, cito como fuente de la BBC, protestas en Chile. La policía anuncia que suspenderá el uso de los perdigones en los manifestantes. Los carabineros de Chile anunciaron su decisión de suspender temporalmente el uso de perdigones antidisturbios en las protestas que sacuden al país, después que un análisis advirtiera que estas municiones tienen un alto contenido de metales como silicio o plomo y que ha provocado un número inmenso de personas que han perdido la vista, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso como información de último momento. Y la otra cosa que quería compartir contigo y con los oyentes, cito como fuente Infobae, Evo Morales, esto es de ahora, Evo Morales ofreció no presentarse a elecciones si le permiten regresar a Bolivia y terminar su mandato. En una entrevista, cuando se dice terminar su mandato se refiere el que estaba culminando. Claro, porque todavía estaba en funciones el presidente, ¿no? Un par de meses más. El expresidente reflotó su propuesta al actual gobierno e insiste que su presencia pacificaría la dura situación que atraviesa el país andino. Esto lo recoge Infobae. Bueno, Juan, seguiremos atentos. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo presidente electo para el Uruguay, seguro. Seguro. Gracias, Juan. Valoremos el acto electoral que vamos a tener el domingo los uruguayos, sea cual sea nuestra opción, cuando vemos todo lo que está ocurriendo en la región. Claro. Gracias, Juan. Ya volvemos con La Mañana en Camino.